De nuevo, aquí estoy con vosotros. Voy a intentar exponeros el tema 22 de la parte especial. Sabéis que estos días he estado un poquito más perdida porque he tenido jaqueca, ya os lo he dicho, y he estado como 2 días y pico con jaqueca, pero bueno, ya estoy aquí dispuesta a comerme los esquemas. Os he dejado ya el link del archivo que ya está subido y disponible. ¿Dónde me he ido yo? En el cuadro de descripción, lo he dejado en el cuadro de descripción del vídeo anterior, pero no os preocupéis porque lo dejaré en el cuadro de descripción que hay bajo cada uno de los vídeos sobre presupuestario y control interno. He incluido, como ya os lo dije, los ejemplos numéricos y además he incluido una serie de esquemas súper simplificados, por decirlo de alguna manera, por si os puede ayudar. Solo he incluido del 15 al 20 porque se trata de una experiencia piloto. No sé si tanto esquema, es decir, tanto redundar en el esquema, al final no vais a conseguir memorizar ni uno ni otro y lo vais a mezclar y va a ser peor, o hay personas pues que les gustan más estos simpli o súper simplificados, y los otros les resultan muy largos. Entonces todo esto pues me lo hacéis saber a través de comentarios, porque yo leer la mente la leo, pero necesito muchas energías. Claro, luego me da jaqueca, efectivamente, necesito desgastar mucha energía. Bueno, vamos a empezar con el tema 22, a ver el puntero, que nos habla sobre la planificación financiera, el plan de tesorería, el plan de disposición de fondos, las operaciones de tesorería y el riesgo y los tipos de interés en las operaciones financieras. Para abordar el primer epígrafe, el que nos habla del plan de tesorería y el plan de disposición de fondos, hemos de acudir para explicar el plan de tesorería fundamentalmente la Ley Orgánica 212, en los artículos 13.6 y 18.5, y después en el Real Decreto 128/18 en el artículo 5. Veréis que hay una pequeña discordancia que no debería ser tal y que ya veremos cómo intentaremos salvar. Y por otro lado el plan de disposición de fondos, que ya sabéis que está en el 187 de la Ley de Haciendas Locales. Bueno, en principio damos una pequeña introducción de lo que es la planificación financiera, porque es una actividad administrativa que se dirige a planificar a corto, a medio o a largo plazo los recursos públicos de las corporaciones locales, tanto ingresos como gastos. ¿Para qué? Pues con la intención de distribuir las obligaciones de pago presentes y futuras sin generar pérdidas, es decir, sin que se genere una situación de déficit, aunque sea ficticio, porque si yo distribuyo mal el pago y el cobro, al final se supone que me tienen que pagar, con lo cual yo no tengo ese déficit, pero así de entrada se ve, ¿no? Bueno, no sé si me he explicado bien. Y también con la intención de optimizar los excedentes de tesorería. Esto quizá lo más correcto es explicarlo como la planificación financiera de la entrada de fondos y la salida de fondos, es decir, del flujo de entrada y salida de fondos, para que la tesorería nunca quede al descubierto, que es la verdadera intención. El plan de tesorería debe prever flujos de entrada rápidos, o sea, esto cuanto más rápido mejor, y flujos de salida planificados. Se trata de que yo planifique cuándo tiene que salir el dinero para asegurarme de que va a haber fondos en la tesorería. Ese es el plan, esa es la intención. El proyecto debe abarcar en principio todo el ejercicio y debe concentrarse en el flujo de ingresos y gastos, claro. Distinguiremos los fondos ordinarios de los extraordinarios porque es evidente por su propia naturaleza, y requiere una elaboración conjunta con el presupuesto. También es evidente. ¿Por qué? Porque si el presupuesto recoge las obligaciones que como máximo la corporación local puede reconocer durante ese ejercicio, yo tendré que saber qué obligaciones son y cuándo las va o las pretende reconocer aproximadamente. Para eso, yo, una vez que tenga esa información, lo que puedo hacer es planificar los ingresos.
que ya sabemos que son estimativos y que además puedo planificarlos, o debería poder planificarlos. Así pues, entendemos que el plan de tesorería es un instrumento de coordinación presupuesto-tesorería. Es lo ideal, que sea una coordinación entre la tesorería y el interventor, o sea, presupuesto-tesorería. De otro lado tenemos el artículo 5 del Real Decreto, que nos habla de las funciones de tesorería y recaudación, y como funciones de la tesorería nos dice que entre otras están, ostentar la titularidad y manejo de los fondos, lo que conlleva la formación del plan de tesorería. ¿Qué es esto? Importantísimo, la obligación perentoria de que en toda corporación local exista un plan de tesorería. ¿Quién lo tiene que hacer? Según el artículo 5 del Real Decreto 118/18, el tesorero. Según la Ley Orgánica 212, artículos 13.6, 18.5, el interventor. Solución, yo creo que debe... A mí ojo que esto me cayó en un examen, o sea, tenía yo un poco que hablar de quién hacía el plan de tesorería más o menos, o cómo se hacía, no recuerdo muy bien así, y lo tuve que salvar diciendo que esto era una labor coordinada, bla bla bla, o sea, tuve que buscarme la vida, porque claro, uno te dice una cosa, otro dice otro, pero tú no puedes llegar al tribunal diciendo hay una contradicción intrínseca en la normativa, porque te cogen y te echan de una pata. Bueno, eso lo he visto yo hacer, eso de que te echen a mitad de un examen por insuficiencia de contenido, eso lo he visto yo con mis ojos, con estos dos ojos que tengo, porque de momento tengo dos, uno y otro. Yo recuerdo haber estado en una de las ocasiones en el INAP cantando y estar esperando y entrar una chica y salir como a los 10 minutos y dice, me han echado por falta de contenido. Digo, ostras, pues sí que estamos bien ya, o sea, sí que ya, en fin, bueno, a mí se conformaron con robarme un minuto, pero bueno, no lo perdono, como podéis observar. Ese minuto a la señora presidenta no se lo perdono, y sé quién es, y sé su nombre. No sé dónde vive, pero me debe un minuto. Como decía la canción, me debes un muerto y me lo voy a cobrar. Me debes un minuto y me lo voy a cobrar, te lo garantizo. Bueno, de otro lado, la formación del plan de tesorería, que ya hemos dicho que es obligatoria y que distribuirá en el tiempo el pago de las obligaciones y el ingreso de los derechos. Pues fundamentalmente yo he dicho que para que no quede al descubierto la tesorería. ¿Pero por qué no debe quedar al descubierto la tesorería? Porque yo no puedo tener a los acreedores esperando. Yo tengo que, cuando llegue un acreedor con un derecho, con una obligación vencida, líquida y exigible, bueno, en el caso del acreedor es un derecho, en el caso mío, desde mi perspectiva, es una obligación vencida, líquida y exigible. Yo no le puedo decir, bueno, pásate de aquí a 3 meses a ver si ya tengo algo en tesorería. No, yo tengo que pagarle, porque si no además incumplo la normativa de morosidad. Entonces, fundamentalmente se trata de cumplir o realizar puntualmente los pagos, pero sobre todo evitar que la tesorería quede al descubierto. Y de otro lado, la realización de cobros y pagos de acuerdo a la normativa y al PDF. Ojo que el PDF es un instrumento que se considera integrado en el ordenamiento jurídico y que lo redacta, lo aprueba el presidente y que tiene su propio orden de prioridades. ¿Cómo se encaja el plan de disposición de fondos con el plan de tesorería? Que eso también lo tuve yo, pero eso fue cantado. Lo otro fue escrito, esto fue cantado. ¿Cómo, acomodamos el plan de tesorería y el plan de disposición de fondos? Pues no lo sé. Yo no recuerdo lo que dije. Me mandaron a casa, pero no fue por esto, Yo creo que fue por otra cosa, pero bueno, creo que porque me tocó también el tema de las operaciones de crédito, me acuerdo perfectamente, fue el tercero o el cuarto, me tocó las operaciones de crédito, y ese tema, en el artículo 53 tuve ahí algún patinazo de la Ley de Haciendas Locales, y por ahí yo creo que vino el suspenso. Bueno, información sobre el periodo medio de pago a proveedores y morosidad comercial. Veis, aquí lo establece como funciones del tesorero, y ya veréis luego cómo la ley orgánica se lo atribuye al interventor.
Y de último punto, dentro de las funciones de tesorería, la dirección de la gestión financiera local para informar la concertación de operaciones de crédito. Es decir, cuando cuando el ayuntamiento pretende concertar una operación de crédito, el que entiende sobre si los tipos de interés son fijo, variables, con collar, con techo, con suelo, con cortinas, con ventanas, con sillas, de primera planta, de segunda planta, con escaleras, sin escaleras. Esto quien lo controla es el tesorero, más que el interventor, a no ser que el interventor tenga un control ahí financiero potente, que puede ser, pero no es mi caso. Entonces esto, quien controla si los tipos de interés tal, pues es el tesorero. Vemos ahora el artículo 13.6 de la Ley Orgánica 212, que nos habla de la instrumentalización del principio de estabilidad presupuestaria, es decir, la prohibición de incurrir en déficit, tanto en la elaboración como en la ejecución como en la liquidación del presupuesto, donde se dice que las administraciones públicas, en el 6, concretamente del 13, deberán disponer de un plan de tesorería. Deber, otra vez, hay un deber de disponer. Si vosotros llegáis a una entidad local y no hay un plan de tesorería, lo primero que tenéis que hacer es pegar el puñetazo en la mesa y decir, ¿dónde está el plan de tesorería? ¿No está? Pues hay que hacerlo. ¿A quién le cae? Tú di, al tesorero. Tú mírate el Real Decreto 128/18, artículo 5, y se lo claváis al tesorero. Vale. Deberán disponer de un plan de tesorería que incluirá, entre otros, informes sobre la previsión de pago a proveedores para cumplir la normativa de morosidad. Esto es una especie de una previsión de si voy a poder o no. Y segundo, la efectiva distribución temporal de ingresos-gastos para asegurar los fondos de la tesorería. Ya comentamos en otro tema, pero bueno, lo volvemos a decir aquí, que cuando se incumpla en primer término el periodo medio de pago a proveedores, lo primero que es necesario es una actualización del plan de tesorería. ¿Para qué? Para lograr el cumplimiento de la normativa de morosidad. La disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 212, que también la hemos visto en algún otro tema, nos habla del cumplimiento del pago de los vencimientos de deudas financieras y nos dice, entre otros aspectos, que las administraciones públicas deberán disponer de un plan de tesorería. Vuelve a remarcar el deber de existencia de un plan de tesorería que ponga de manifiesto su capacidad para atender al pago de los vencimientos de deudas financieras, y no solo las financieras, sino las de la legislación de morosidad. Vamos a hablar del plan de disposición de fondos, que está recogido en el 187 de la Ley de Haciendas Locales. Es establecido por el presidente, ya os lo dije, y determina la forma y el orden en que deben satisfacerse la expedición de órdenes de pago. La expedición de órdenes de pago, sabéis que es la última de las fases de ejecución presupuestaria. La firma el órgano pagador, que en este caso es el presidente, y el orden en que estas certificaciones se deben ir pagando, en principio debería ser por fecha, pero al estar el plan de disposición de fondos, deberá seguirse el orden del plan de disposición de fondos. ¿Cómo lo cuadramos con el plan de tesorería? Pues yo creo que es al revés, que el plan de tesorería debe cuadrar con el plan de disposición de fondos, y eso lo veremos ahora. Recogerá en todo caso la prioridad de los gastos de personal, ya sabéis que esto sagrado, y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Se dice que el PDF condiciona... aquí lo tenía yo. Y digo, ¿esto cómo lo resolví? Efectivamente, no es que el PDF y el plan de tesorería deban de alguna manera coordinarse, sino que el PDF, cuyo rango jerárquico podríamos decir que es superior, no me malentendáis, no quiero decir que jerárquicamente y normativamente hablando sea superior, sino que forma parte del ordenamiento jurídico de entrada, entonces tiene un nivel de vinculación alto. Por eso lo que hace el plan de disposición de fondos es condicionar el plan de tesorería. No se trata de cómo los cuadro, sino de adaptar el plan de tesorería al plan de disposición de fondos. Bien,
Rentabilización, bueno, acordad que el plan de disposición de fondos, bueno, me callo, sigo porque no me voy a entretener más. La rentabilización de los excedentes de tesorería. Esto parece una tontería, pero para abordar este epígrafe es necesario partir de un hecho incontestable, y es que existe un remanente de tesorería para gastos generales positivo. Si no, no puedo rentabilizar un comino. Esta situación de remanente de tesorería para gastos generales positivos se recoge en el 104 del Real Decreto 500 y nos dice que un remanente de tesorería para gastos generales positivo constituye un recurso de financiación para las entidades locales, pero no puede formar parte de las previsiones iniciales del presupuesto. Entonces, ¿cómo entran en el presupuesto? Pues mediante la correspondiente modificación presupuestaria, que debe hacerse tramitándola de igual modo que si fuera el presupuesto, solo que ese dinero entra a través de una modificación presupuestaria. No puede formar parte de ninguno de los créditos iniciales del presupuesto, porque entonces estaríamos reconociendo el derecho dos veces. Vale, bien. Pero además de financiar modificaciones de crédito, el tesorero, que es el órgano encargado de la gestión financiera de la entidad local, podrá promover fórmulas mientras no se usen estos fondos, jorín, qué chiste, para que generen excedentes o intereses mediante los instrumentos, entre otros instrumentos, el empleo de cuentas financieras que se recogen en el artículo 197. Yo os aseguro que yo todavía no he visto una entidad local, una corporación local con una cuenta de excedentes o de rentabilización de tesorería, porque parece que el remanente de tesorería les quema en las manos, tú. O sea, un ejercicio, sacan un remanente de tesorería, aunque sea de 1.000 euros, les quema las manos. O sea, en el día 15 de enero ya te están haciendo una modificación presupuestaria para meterlo, para ampliar un crédito, para un crédito extraordinario, para lo que sea. Les quema las manos. Bueno, ojalá le quemara las manos igual el déficit. Ordenación de la operaciones de tesorería. Vamos a ver qué son las operaciones de tesorería. Como ya dije, esto estaba comentado en el 199 de la Ley de Haciendas Locales, pero sobre todo desarrollado en el artículo 51, donde se establecen unas condiciones y límites. Vamos a ver, primero la gestión de la tesorería nos dice que lo suyo es que cuando existe una situación de déficit temporal en la tesorería, de acuerdo con el artículo 51, podrán concertarse operaciones de crédito con entidades financieras, solo con entidades financieras, para cubrir esos déficits temporales de liquidez derivados del desfase temporal entre ingresos y gastos. Tomarán el nombre de operaciones de tesorería. Importante, no es que yo tenga un déficit de tesorería porque no consigo recaudar lo necesario para cubrir las obligaciones a pagar, sino porque tengo un desfase temporal. Es decir, el dinero me va a llegar, pero todavía no me ha llegado. Creo que se ve la diferencia, ¿vale? No es que me falte dinero en la tesorería, es que hay un desfase temporal. Vamos a ver, el ejemplo clásico que yo siempre cuento y digo, yo tengo que en julio pagar, me parece que es en julio, eso significa, como digo en la cabeza, que pagar la paga extraordinaria de los empleados del ayuntamiento. Yo en ese momento no tengo tesorería, o no tengo en tesorería o no tengo en las cuentas las no restringidas, las operativas, perdón, que no me acordaba ahora, las no restringidas son las operativas. Entonces yo digo, ostras, esto sí, el IBI, el segundo plazo del IBI que lo cobre en noviembre, lo cobrara ahora, me vendría de perlas, porque con esos ingresos que yo ya tenía previstos, porque están en el presupuesto y además son liquidación de tributos con matrícula o padrón, pues esto me vendría genial ahora. El 1 de julio me vendría genial para pagar la paga extraordinaria a los funcionarios, pero es que yo no puedo cobrar el segundo plazo del IBI porque así me he comprometido mediante la ordenanza fiscal hasta el 1 de noviembre o hasta el 1 de octubre o hasta cuando sea. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No tengo dinero? No. Lo que pasa es que todavía no me ha llegado, porque hasta que yo no llegue el 1 de noviembre y cobre los IBIs,
pues no tengo ese importe de los IBIs que podría, digamos, de alguna manera cubrirme la paga extraordinaria de los funcionarios. Las operaciones de tesorería no se pueden hacer cuando me falta liquidez, es decir, cuando los gastos corrientes no me llega el dinero para los gastos corrientes. Eso no se puede hacer. Se hace, vamos a decirlo con la boca pequeña, pero no se puede hacer. Esto no es para gastos corrientes, esto es para un desfase temporal. Bien, el artículo 51 nos habla de las operaciones de crédito a corto plazo. En principio se utilizan para necesidades transitorias de tesorería. Se consideran a corto plazo todas aquellas inferiores a un año. Y además el total de las operaciones de crédito a corto plazo no puede superar el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior. Esto os lo explico, creo que igual que en otro ejercicio, cuando hablaba de la competencia, disposición adicional tercera de la ley de base sobre la competencia de concertación de operaciones de crédito entre el presidente y el pleno. Y yo, os digo, en enero tengo un problema, vamos a empezar en febrero. En febrero tengo un problema en la tesorería, así que concierto una operación a corto plazo, una operación de tesorería, por valor de un 15% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior. Vale. En marzo tengo otro problema de tesorería, que no es que no tenga dinero, es que no me ha llegado todavía. A lo mejor incluso tengo hasta morosos, yo. Quiere decir que no me han pagado porque son morosos respecto de mí. Entonces, bueno, pues concierto el otro 15% o una operación de crédito por un importe de otro 15% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejercicio anterior sin haber cancelado la primera todavía. Entonces ya 15 y 15 son 30. Y ahora me llega julio y digo, bueno, pues voy a concertar otra operación de tesorería para el tema de las pagas extras. Y en este caso es por el 5%, ¿no? Pero claro, 15% más 15% ya eran 30%. Mientras no cancele ninguna de las anteriores, no puedo volver a concertar otra operación de crédito, aunque sea por el 5%. Y diréis, jolín, si es que el 5% es inferior al 30%, sí, pero es que lo tengo acumulado. Lo tengo acumulado 15 y 15 y 5 son 35. Entonces, por lo menos tengo que haber cancelado por lo menos la primera del 15 y ya lo que tengo es la segunda operación de tesorería del 15% y la tercera, que es un 5%, serán un 20%. Y hasta ahí pues puedo. Tendrán además la consideración de operaciones de crédito a corto plazo, los anticipos a cuenta de productos recaudatorios ya devengados y liquidados a través de padrón o matrícula. Ojo con ya devengados se entiende, porque, ¿se entiende o no se entiende? Ya devengados implica que ya sabéis que el devengo es el momento, según la Ley General Tributaria, en el que la ley considera que se ha llevado a cabo el hecho imponible y por ende nace la obligación tributaria principal y accesoria. La principal es la obligación al pago. Otra cosa distinta es que el pago material se pueda realizar en una fecha distinta a la del devengo e incluso distinta a la fecha en la que se liquida el impuesto, ¿de acuerdo? O incluso se puede fraccionar el impuesto, el tributo. Pero como ya está devengado, es decir, yo el segundo plazo del IBI yo no lo voy a tener en mis manos hasta el 1 de noviembre, por ejemplo, pero está devengado a 1 de enero y puede que incluso ya esté liquidado y todo, o sea, la liquidación probablemente esté hecha ya en el mes de abril, mayo, que es cuando se paga eso depende de cada ayuntamiento. Cuando se paga ya la primera parte del IBI, la primera fracción depende, hay ayuntamientos que lo fraccionan en 4 partes, yo los he conocido, hay otros que lo fraccionan en 2, hay otros que, en fin. Entonces, ¿por qué te pueden dar un anticipo a cuenta de una entidad bancaria? Jolín, pues porque el tributo ya está devengado. Ya ha nacido el tributo y además puede que esté hasta liquidado, que es lo más seguro ya.
Lo que ocurre es que, como ya bien dice el artículo, creo que es el 21 de la Ley General Tributaria, me puede fallar el número, pero no me falla el concepto, el cobro de la deuda tributaria principal o accesoria puede producirse en un momento distinto al de la liquidación, e incluso puede llegar a fraccionarse o aplazarse el pago, que eso ya es otro supuesto. Bien. También tendrán la consideración de operaciones de crédito a corto plazo, créditos para cubrir desfases transitorios de tesorería, pues lo que os decía aquí, para pagar a los acreedores, y la emisión de deuda por plazo inferior a un año. Ojo con esto de la emisión de deuda, que esto tiene que estar autorizado por el Estado. Esto es un rollo, esto mejor no metáis en nada de esto. El riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras. Bueno, pues esto es un tema muy económico. Yo lo controlo relativamente poco. Se dice que, bueno, lo justito en toda operación financiera existen dos variables. Pues el tipo de interés, que determina el importe de la amortización, y el plazo, que determina el tiempo de la amortización. La elección del producto financiero vendrá determinada por tres variables, en principio, y si no eres muy tonto del todo: la rentabilidad, la liquidez, pero también la seguridad. Ojo con el principio de prudencia financiera. Vale, la rentabilidad suele ser inversamente, proporcional a la seguridad. Generalmente es así, siempre. Yo, vamos, de esto no es que yo haya hecho, pero sí que he visto. Y cuanto más rentabilidad te da una operación financiera, más riesgo genera. Y respecto a los tipos de interés, pues podemos distinguir, por decir entre otros, porque no podemos estar todo el tema aquí, pues podemos distinguir entre fijo, variable o mixto, es decir, una combinación de los dos primeros, u otros tipos de interés, como son el interés variable con cuota de amortización fija, el interés variable con techo suelo, el interés variable con collar, que lo que hace es, tampoco hace falta ser lo del collar, pues pone un máximo y un mínimo, y las fluctuaciones que puede sufrir el tipo de interés, digamos que ni suben del máximo ni bajan del mínimo. Pues es como si tuviera a la vez una cláusula o una de esta techo y un suelo, más o menos. Pero bueno, fin del tema 22. Aquí tenéis el esquema del tema 22 sobre la planificación, el plan de tesorería, importantísimo, el plan de disposición de fondos también. Ojo con esto de que tengáis por un lado al tesorero como el que, aparte de elaborar el plan de tesorería, es el que sigue el periodo medio de pago a proveedores, porque luego la Ley Orgánica 212, esto se le atribuye al interventor, artículo 18.5, 13.6 y 18.5, Acordaos sobre todo del 18.5, que lo dice el interventor, debe hacer un seguimiento del periodo medio. Cuando se produzca el incumplimiento durante 2 meses consecutivos del periodo medio pago a proveedores, una vez actualizado el plan de tesorería, deberá el interventor remitir una comunicación de alerta. Esto todo lo hace el interventor, vale. Luego ya aquí tenéis finalmente la disposición adicional cuarta, que reitera la obligación de tener un plan de tesorería, y luego ya se habla del PDF, la rentabilización de los excedentes de la tesorería, las operaciones de tesorería, qué son y qué requisitos deben tener, pues el máximo, y también tendrá la consideración de a corto plazo, esto que veis aquí, y el riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras. Yo esto lo he dejado así de sencillito, primero porque la verdad es que no lo controlo demasiado bien, esto es el tesorero quien lo controla más, y segundo porque es que no hay tiempo, en 10 minutos que quieren que expliques. Y con esto yo doy por concluido el tema 22 de la parte especial. Muchas gracias por escucharme y un saludo.